el mundo de los videojuegos, pocos nombres tienen el peso y el reconocimiento de PlayStation. Una creación de Sony, la marca PlayStation, no solo entró en el ámbito de los videojuegos, sino que lo redefinió. Desde su creación, PlayStation ha sido sinónimo de innovación, superando límites y ofreciendo experiencias de juego inolvidables. Esta es la historia de ese viaje, un viaje que abarca décadas y consolas, un viaje desde la PS1 hasta la PS5. Esta narración no trata solo de avances tecnológicos, aunque estos son abundantes. Se trata de los juegos que nos cautivaron, los mandos que se convirtieron en extensiones de nosotros mismos, y las experiencias compartidas que unieron a amigos y familias. Es una historia de evolución, de una marca que constantemente buscaba superarse y al hacerlo, elevó el acto mismo de jugar videojuegos. Adéntrese en el mundo de PlayStation y reviva el viaje desde sus revolucionarios inicios hasta su gloria actual. Corría el año 1994. El mundo conoció la primera consola PlayStation, cambiando para siempre el panorama de los videojuegos. Atrás quedaron los días de los sprites pixelados y los cartuchos limitados. La PS1 marcó el comienzo de la era del CD-ROM, brindando a los desarrolladores mucho más espacio de almacenamiento y abriendo las puertas a escenas cinemáticas y una jugabilidad compleja nunca antes vistas. La consola en sí era elegante y gris, un marcado contraste con la competencia. Su controlador, con su forma ahora icónica y su variedad de botones, se sentía instantáneamente cómodo en las manos de los jugadores. Pero no se trataba solo de estética. La PS1 era una potencia, capaz de reproducir entornos tridimensionales con un nivel de detalle que era innovador para su época. Juegos como Ridge Racer demostraron la destreza gráfica de la consola, dejando a los jugadores asombrados con sus imágenes fluidas y sus carreras de alto octanaje. Había llegado la PlayStation, y el mundo de los videojuegos nunca volvería a ser el mismo. El éxito de la PS1 no se debió solo al hardware, se debió a los juegos. La consola de Sony se convirtió en el hogar de una biblioteca de títulos icónicos que se siguen celebrando hoy en día. Juegos como Tekken 3 redefinieron el género de lucha con su combate fluido y sus personajes memorables. Metal Gear Solid introdujo el juego de sigilo a un público más amplio, cautivando a los jugadores con su apasionante historia y su innovadora mecánica. ¿Y quién podría olvidar a Crash Bandicoot, la mascota de las plataformas que se abrió camino hasta nuestros corazones? La PS1 no se trataba solo de superar límites, se trataba de diversión pura y sin adulterar. Tanto si estabas explorando el vasto mundo de Final Fantasy VII, como si experimentabas el horror de supervivencia de Resident Evil, o simplemente disfrutabas del caos de las carreras de karts de Crash Team Racing, la PS1 tenía algo para todos. Esta amplia y diversa biblioteca de juegos consolidó su lugar en la historia de los videojuegos, asegurando que la PS1 no solo fuera recordada por su innovación, sino también por las experiencias inolvidables que proporcionó. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, un nuevo milenio traía consigo una nueva PlayStation. La PlayStation 2, lanzada en el año 2000, no era solo una actualización, era toda una declaración. La consola hacía gala de un diseño elegante y futurista, e incorporaba un reproductor de DVD que la convertía en un centro multimedia. Pero la verdadera magia residía en su interior. La PS2 era una auténtica bestia, capaz de llevar la fidelidad gráfica mucho más allá de lo que se había visto hasta entonces. Juegos como Gran Turismo 4 demostraban la destreza gráfica de la consola, representando coches fotorrealistas y escenarios impresionantes. La era de la PS2 también estuvo marcada por el auge de los juegos en línea. Títulos como SOCOM, US Navy SEALs, permitían a los jugadores conectarse y competir con otros en todo el mundo, dando paso a una nueva era de juegos sociales. La PS2 no era solo una consola, era una puerta a nuevas experiencias, que conectaba a los jugadores de formas nunca antes imaginadas. Una de las características más importantes de la PS2 fue su compatibilidad con versiones anteriores. Esto significaba que los jugadores podían desempolvar sus viejos juegos de PS1 y jugarlos sin problemas en su nueva consola.
Este compromiso con la compatibilidad con versiones anteriores fue revolucionario, ya que permitió a los jugadores disfrutar de sus bibliotecas de juegos existentes sin necesidad de aferrarse a hardware obsoleto. Esta característica hizo que la transición entre generaciones de consolas fuera fluida y agradable, asegurando que los jugadores pudieran seguir disfrutando de sus títulos favoritos durante años. Este compromiso con la compatibilidad con versiones anteriores consolidó la posición de la PS2 como la consola para todos. Satisfacía tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos experimentados, ofreciendo algo para todos. Esta inclusividad, combinada con su impresionante biblioteca de juegos y características innovadoras, ayudó a la PS2 a alcanzar un estatus legendario, convirtiéndose en la consola más vendida de todos los tiempos. En 2006, Sony volvió a subir el listón con la PlayStation 3. La consola era una maravilla tecnológica, con una unidad de disco Blu-ray, algo novedoso para las consolas domésticas, un potente procesador Cell y la capacidad de generar impresionantes gráficos de alta definición. La PS3 era una ventana al futuro de los videojuegos, ya que ofrecía una fidelidad visual y unas experiencias inmersivas sin precedentes. Juegos como Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, ampliaron los límites de la narrativa en los videojuegos, ofreciendo una aventura cinematográfica con imágenes impresionantes y escenarios inolvidables. The Last of Us demostró la capacidad de la consola para ofrecer narrativas emocionalmente resonantes, mientras que Gran Turismo 5 continuó el legado de la franquicia de llevar el realismo gráfico a nuevas cotas. La PS3 demostró que los videojuegos podían ser algo más que entretenimiento, podían ser arte. La era de la PlayStation 3 también estuvo marcada por la incursión de Sony en los juegos en línea con la PlayStation Network. PSN proporcionó a los jugadores una plataforma para conectarse, competir y compartir su pasión por los videojuegos. También allanó el camino para la PlayStation Store, un mercado digital donde los jugadores podían comprar y descargar juegos, demos y contenido adicional. Este ecosistema digital expandió el panorama de los videojuegos, brindando a los jugadores más opciones y comodidad que nunca. Además, la PlayStation 3 presentó al mundo el mando DualShock 3, un mando inalámbrico con capacidades de detección de movimiento. Esta innovación añadió una nueva capa de inmersión a los videojuegos, permitiendo a los jugadores controlar la acción con movimientos intuitivos. Con su potente hardware, capacidades en línea y un mando innovador, la PlayStation 3 consolidó la posición de PlayStation como líder en la industria de los videojuegos. Una experiencia de juego refinada, PlayStation 4, lanzada en 2013. Sony lanzó la PlayStation 4, una consola que se centró en refinar la experiencia de juego. La PS4 contaba con una interfaz de usuario optimizada, un hardware potente y un enfoque renovado en los juegos sociales. El mando DualShock 4 se refinó con una ergonomía mejorada, un panel táctil integrado y el innovador botón compartir, lo que permitía a los jugadores capturar y compartir fácilmente sus momentos de juego con el mundo. Juegos como Spider-Man de Marvel demostraron la capacidad de la consola para ofrecer experiencias inmersivas de mundo abierto con gráficos impresionantes y una jugabilidad fluida. God of War reinventó la clásica franquicia con una narrativa más madura y emocionalmente resonante, mientras que Horizon Zero Dawn cautivó a los jugadores con su singular mundo postapocalíptico. La PS4 no se limitaba a superar los límites tecnológicos, sino que se trataba de ofrecer una experiencia de juego pulida y atractiva. PS4, uniendo la brecha. Aunque la PS4 inicialmente carecía de retrocompatibilidad, Sony más tarde presentó PlayStation Now, un servicio de juegos en la nube que permitía a los jugadores transmitir y jugar a una selección de juegos de PS3, PS2 e incluso juegos de PS1 en sus consolas PS4. Este servicio, aunque no es un reemplazo perfecto para la retrocompatibilidad completa, demostró el compromiso de Sony de preservar su legado de juegos y hacer que los títulos clásicos sean accesibles para una nueva generación de jugadores. La era de la PS4 vio a los videojuegos volverse más sociales que nunca. Funciones como SharePlay permitían a los jugadores invitar a amigos a unirse a sus sesiones de juego de forma remota, incluso si no tenían el juego.
Este énfasis en la interacción social, combinado con su impresionante biblioteca de títulos exclusivos, hizo que la PS4 fuera un éxito rotundo, consolidando aún más el dominio de PlayStation en el mercado de las consolas. El futuro de los videojuegos. PlayStation 5, lanzada en 2020. Sony marcó el comienzo de la próxima generación de videojuegos con la PlayStation 5. La PS5 es una potencia tecnológica que cuenta con una unidad SSD personalizada para tiempos de carga rapidísimos, una potente GPU capaz de renderizar impresionantes gráficos 4K con trazado de rayos y un nuevo mando revolucionario, el DualSense. El DualSense cuenta con retroalimentación áptica y gatillos adaptativos, proporcionando un nivel de inmersión sin precedentes al permitir a los jugadores sentir la tensión de tensar la cuerda de un arco o el impacto de un aterrizaje brusco. Juegos como Demon's Souls muestran la destreza gráfica de la consola, mientras que Ratchet & Clank, una dimensión aparte, demuestra la capacidad de la SSD para ofrecer tiempos de carga casi instantáneos y transiciones de mundo sin interrupciones. La PS5 es más que una consola, es un vistazo al futuro de los videojuegos, donde la inmersión y la innovación no conocen límites. El legado de PlayStation. Desde sus humildes comienzos en 1994 hasta su dominio actual, el viaje de PlayStation ha sido realmente extraordinario. Cada generación de consolas ha ampliado los límites de los videojuegos, introduciendo características innovadoras, brindando experiencias inolvidables y dejando una huella imborrable en la industria. Pero el legado de PlayStation es mucho más que hardware y tecnología. Se trata de los juegos, los recuerdos y las experiencias compartidas que han alegrado a millones de personas en todo el mundo. Se trata de los personajes icónicos, las historias apasionantes y los momentos de pura y absoluta diversión que han definido a generaciones. El impacto de PlayStation en los videojuegos es innegable, y su futuro sigue siendo tan brillante como siempre.